Estamos a viernes, es 5 de abril del año 2024, llegó el anticiclón, remontó la primavera en toda España y vuelven a subir las temperaturas. Vamos a tener cielos soleados durante toda la jornada. Si acaso en estas primeras horas veremos alguna nube y alguna gota en la costa gallega por una borrasca que lleva de nombre Olivia. El viento va a ser el fenómeno más destacado en el Cantábrico. Tenemos aviso amarillo a partir del mediodía y estamos estrenando la mañana con 9 grados en Sahagún, tenemos 10 en Yeste y 15 ahora mismo en Melilla. Con Roberto Brasero enseguida afinamos la previsión del tiempo para este día y para el fin de semana que está a punto de empezar. 3 historias para empezar el viernes. En campaña electoral ya en el País Vasco, 15 días para las urnas. De momento interesa bastante más la final de la Copa del Rey mañana que la campaña electoral, pero ya se irá animando la competición entre los partidos. El PSOE insiste en desmarcarse de Bildu al cabo de 4 años de maridaje en el Congreso de los Diputados. Los israelíes temen que sea hoy cuando Irán responda al ataque que sufrió su consulado en Damasco. El ejército ha suspendido todos los permisos y la población está haciendo acopio de alimentos y de generadores eléctricos, por lo que pueda pasar. Y Pedro Sánchez se exhibe en el Valle de los Caídos. Se graba un vídeo en el laboratorio de los forenses que están trabajando en la identificación de los huesos. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha lamentado el uso político de estos trabajos y le ha recordado a Sánchez que a las familias no se les permite el acceso, a ellas no, pero a él sí. Ha tenido que anunciar el gobierno de España que ahora sí invita a las familias a que también ellas puedan ver cómo se hace. Que llevamos ya 7 horas de campaña electoral en el País Vasco. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción y qué suspense! ¿Qué pasará? El próximo 21 de abril es la primera de las citas de esto que llaman el maratón electoral que tenemos por delante en esta primavera. Acuérdense que tenemos elecciones al Parlamento de Euskadi el 21 de abril, que hay unas elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol el 6 de mayo, que luego tenemos el día 12 las elecciones autonómicas catalanas y el 9 de junio las elecciones europeas. Luego ya, si hay o no hay elecciones generales, lo decidirá el que manda, que es el que tiene la potestad, o sea, el presidente del gobierno. Bueno, elecciones en Euskadi, que han empezado los mítines, la presencia de los candidatos. Hoy ya van los padrinos de los candidatos. Hoy ya estará Rodríguez Zapatero, que no se pierde una, mitineando en favor de Neco Andueza, el candidato del Partido Socialista. Estará Feijóo, que tampoco se pierde una, mitineando en favor del señor de Andrés, candidato del Partido Popular. Mucha renovación en estas elecciones autonómicas, renovación de candidatos, y eso hace, como antes contaba Juan Carlos de Julián, hace que uno de los elementos más inciertos en su efecto o su influencia en el resultado electoral sea el poco conocimiento de los candidatos. El hecho de que al menos un tercio de los votantes, al menos, en algunos casos es bastante más, no conoce a ni siquiera uno de los candidatos que presentan los partidos políticos. Bueno, primeros mensajes. El duelo por arriba está entre el PNV y Bildu, por más que el Partido Socialista de Euskadi, el señor Andueza, pues esté trabajando para evitar que las elecciones queden reducidas a eso, a un mano a mano entre los de Ortúzar, ahora el candidato de Espradales, y los de Arnaldo Otegi. 21 de abril debemos elegir entre avanzar o retroceder en bienestar y calidad de vida, entre medidas y soluciones concretas para mejorar Euskadi o una agenda oculta. Esto no es una batalla entre el PNV y EH Bildu. Me niego a que sea una batalla entre nacionalistas. ¿Y sabéis por qué? Porque la alternativa al nacionalismo nunca puede ser más nacionalismo. El Partido Socialista en estas elecciones está en una posición también novedosa. ¿En qué sentido? Aunque combate el nacionalismo, lleva los últimos 4 años, y en realidad la mayor parte de los últimos años del gobierno de Euskadi, en coalición con el Partido Nacionalista Vasco, con la derecha nacionalista vasca, gobernando en coalición, y además en estos últimos 5 años ha estado pactando constantemente en el Congreso de los Diputados con Bildu, o con EH Bildu, partido al que le dio la alcaldía de Pamplona hace unos pocos meses, ¿no? Generando esta contradicción interna dentro del Partido Socialista. Dice, lo que en Pamplona sí es deseable, que es que Bildu gobierne y se lo facilitamos, en el País Vasco nos parece indeseable, y por eso el compromiso es que en ningún caso facilitaremos el gobierno a esto que Andueza dice que son los lobos de siempre, vestidos o revestidos en piel de cordero. Bueno, está en Euskadi. Luego tenemos Cataluña. Próximo lunes se empieza en el Senado el debate sobre la ley de amnistía. El Senado está en contra, el Senado tiene mayoría absoluta del Partido Popular, rechazará el proyecto de ley que le ha llegado del Congreso de los Diputados. Ha anunciado el presidente de la Generalitat de Cataluña, señor Aragonés, que estará en el Senado. Siempre está bien que el presidente Aragonés se ofrezca y se presente voluntario para ir a reuniones con otros líderes políticos, y sobre todo en una cámara como esta, que es el Senado, que es la que representa, los territorios. La Cámara de Representación Territorial. ¿Cuántas veces no se habrá reclamado que tenga más protagonismo el Senado en ese papel
de Cámara de Representación y de debate, de foro para el debate territorial. Pues estará Pere Aragonés el lunes, pero él mismo ya se ha ocupado de explicar que en realidad va a la sesión del Senado el próximo lunes con su ánimo y con su intención de trolear al Partido Popular. Com a independentista republicà i d'esquerres, trolejar el PP sempre ve de gust. Siempre apetece, ¿no? Siempre produce gustirrinín, digamos. Gustirrinín. Trolear al partido. Hombre, como argumento político, pero Aragonés tampoco parece que tenga mucha enjundia. Y está por ver si el lunes, después de predicar él en el Senado, como a lo que tiene perfecto derecho, se queda a escuchar lo que dicen los demás o como la última vez, que va, suelta lo suyo y se marcha. Extraña manera de defender y practicar el diálogo, el entendimiento y el proceso de escucha a las opiniones que son distintas a las tuyas. Bueno, Oriente Próximo, este es uno de los días en los que amanece la población israelí pendiente de. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo da por hecho que en algún momento, de alguna manera, no sé si será hoy o si será más adelante y en qué formato o en qué modo, pero que Irán no se va a quedar quieto después de lo que pasó estos últimos días en Siria, en el consulado de Israel en Damasco, que fue bombardeado, aunque el ejército israelí nunca ha asumido como propio ese bombardeo, fue atacado por el ejército de ese país en una operación, es verdad que muy quirúrgica, pero que se llevó por delante la vida de un par de responsables militares de cierta trascendencia, ¿verdad?, en el régimen iraní. Y por algún motivo en las redes sociales en Israel la población ha empezado a intercambiar mensajes y muchos están convencidos de que hoy va a pasar algo y que hoy podría producirse esa respuesta iraní, y por eso está produciendo esto que les hemos contado, del acopio de alimentos, de bebidas, de generadores eléctricos. Bueno, el temor no es solo entre la propia población, el ejército israelí ha suspendido los permisos y ha llamado a filas a los reservistas, o sea que algo debe de haber, como poco en el terreno de la posibilidad de que se produzca un ataque iraní. Estado de máxima alerta. El primer ministro Netanyahu ha reunido a su gabinete de guerra y está de nuevo lanzando mensajes a Irán. Durante años, Irán ha estado trabajando contra nosotros, directamente y a través de sus representantes. Por lo tanto, Israel está trabajando contra Irán y sus representantes, tanto defensiva como ofensivamente. Sabemos cómo defendernos y actuaremos de acuerdo con el simple principio de que a quien quiera que nos haga daño o planee hacernos daño, les haremos daño. Les hemos contado también a primera hora de esta mañana que el presidente Biden, que está ahí apretando en lo que puede al primer ministro israelí, porque también en casa tiene Biden un sector crítico que le está reclamando un poquito más de firmeza frente a la intervención militar israelí en Gaza, que el presidente Biden ha anunciado esta madrugada que Israel va a abrir un nuevo paso de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza, y que también han estado conversando sobre el asesinato de 7 cooperantes de la ONG de José Andrés esta misma semana. Y además de eso tenemos en casa pues la polémica doméstica, ¿no? Pues de que Sánchez haya anunciado el compromiso de que España va a reconocer al Estado palestino. Aznar ha opinado que no tiene sentido porque el Estado palestino no existe y que es una medida absurda. A lo que ha respondido Sánchez en un tuit, un poco a la manera de Óscar Puente. Ha respondido Sánchez en un tuit de 3 palabras que dice: existe y existirá. Se refiere al Estado palestino. Bueno, Puente lo que le ha respondido a Aznar es que si cuando dice que no existe se refiere a las armas de destrucción masiva. O sea, hay asuntos que no desaparecen nunca de nuestra vida política. Hablando del presidente Sánchez, hoy aparece en algunas primeras páginas con esta colección fotográfica y esta serie videográfica, o este documento videográfico, gentileza del Departamento de Producciones del Palacio de la Moncloa, que ayer se llevó a un camarógrafo, digamos, hasta el Valle de los Caídos, o Valle de Cuelgamuros, antes Valle de los Caídos, para que el presidente pudiera ser inmortalizado en esta visita que realizó sin aviso previo. Bueno, sabían quiénes le acompañaban y quiénes estaban ahí esperándole, pero sin comunicación previa en la agenda del presidente, al laboratorio forense que tienen allí instalado para examinar, analizar, tratar de identificar restos mortales, porque hay 160 familias que, conforme a lo que dice la Ley de Memoria Democrática, han solicitado la identificación de los restos de sus familiares sepultados en el Valle de los Caídos para recuperar esos restos y para poder darles ellos sepultura donde buenamente quieran. Y esa es la tarea que están realizando allí los profesionales y los científicos. El presidente se plantó allí para ser grabado allí, porque este es el objetivo. No era interesarse por los trabajos, el objetivo era grabar un vídeo en el que se le viera interesándose por los trabajos para poder difundirlo en perfecta sintonía con lo que toda esta semana viene haciendo el gobierno de España, que es combatir 2 leyes autonómicas de concordia, como dicen el PP y Vox, pero en realidad se trata de sabotear la ley de la memoria democrática que están impulsando en 2 parlamentos donde PP y Vox tienen la mayoría absoluta. Ayer anunció el gobierno que va a llevar este asunto a la Unión Europea y a la mismísima ONU.
gobierno haciendo oposición a leyes autonómicas ante la ONU. Pero no se quejaban de que el PP llevara la ley de amnistía al Parlamento de Estrasburgo, pues ahora a la mismísima Naciones Unidas. Claro que en coincidencia con esa táctica electoral o política bien poco disimulada, que es convertir este asunto en un elemento esencial del debate público, el asunto de la ley de la memoria democrática y de las posiciones que tienen PP y Vox, el revisionismo y todo lo demás, que en coincidencia con eso el presidente se organice a sí mismo una visita grabada en vídeo por el Palacio de la Moncloa y difundida luego a los medios de comunicación visitando el laboratorio forense, en fin, pues tiene la intención que tiene. Las familias, algunas de las familias, claro, inmediatamente se dolieron en público de que a ellas no se les haya dejado acudir hasta este momento y el presidente se organice una visita política. Porque es una visita política y es un acto político. La ley de la memoria democrática, por cierto, establece que dentro del Valle de los Caídos no se puede hacer ningún acto de carácter político. Yo diría que lo era, pero bueno, el presidente sabrá. Bueno, mensaje de anoche del secretario de Estado de la Memoria Democrática a las familias que se habían quejado, pues que tienen razón. Y que ahora sí, ahora que ya hay dos Sánchez y que ellos se han quejado, ahora ya sí podrán acudir y responder y preguntar allí, interesarse allí por todas las tareas que allí se están realizando. En realidad son las familias las que deberían haber estado allí si lo hubieran querido y no ningún dirigente político y menos aún para exhibirse. Alsina en Onda Cero.